Bien, entonces siendo las... Hola, hola, sí, saludos a todos los que se están conectando. Gabriela, ahí te veo que estás apareciendo. Deja de compartir nomás... Espérate, yo todavía lo tengo, Marcelo, ya. Ahí está. Ah, ok, perfecto. Hola, Gabriela. Hola, ¿cómo están? Bien, ¿y tú cómo ¿Qué tal, estás? Gabriela? Bien, bien, gracias. Qué Justo verlo. bueno. Gabriela, aquí te presento, está Marcelo Martí, del proyecto Pamper Argentina, Ay, Gabriela Repeto, genial, hola. nuestro representante Hola. nacional, Ricardo Almisen, que ya conoces, al señor Gonzalo Tobar, presidente de la Alianza Chilena de Agrupaciones de Pacientes, y está el señor Alejandro... Ale, ¿te fuiste por ahí? Estás recién ahí. Ahí te veo. Alejandro Andrade, él es de FECHER, la Federación Chilena de Enfermedades Raras. Y luego se va a conectar también Víctor Rodríguez de FEMPOF, de las Enfermedades Poco Frecuentes, Federación, para el conversatorio. En esta línea de trabajo de hoy va a ser primero, bueno, voy a dejar a Ricardo que modere y después va a presentar a Marcelo, después a ti, Gabriela, y después nos vamos a la conversación con nuestro invitado de la sociedad civil. Así que Perfecto, te muchas gracias. dejo... No, gracias a ti. Te dejo entonces, Ricardo, para que partan nomás. Bueno, muchas gracias, Francisco, y muchas gracias a todos los que se nos han unido. Una breve reflexión para abrir este webinar sobre medicina de precisión y enfermedades poco frecuentes. Sin duda, ¿no es cierto?, las circunstancias que estamos viviendo son dramáticas, por llamarlo de alguna manera, ¿no es cierto?, la humanidad totalmente desafiada por una pandemia. Y dentro de esa situación, ¿no es cierto?, tan dura, tan dramática, a pesar de eso, ¿no es cierto?, pasan cosas interesantes, ¿no es cierto? En Chile hemos visto un avance en el tema de no solo con lo que se conoció como la Ley Nacional del Cáncer, ¿no es cierto?, que fue fruto del trabajo importante de la sociedad civil, sino también de alguna manera aquellas personas y organizaciones que tienen que ver con las enfermedades poco frecuentes también han logrado tener un impacto a nivel del Estado, ¿no es cierto?, y lograr poner su tema en la agenda. Y un poco la esperanza, va a ocurrir un fenómeno muy interesante, ¿no es cierto? Esta epidemia está dejando capacidades de diagnóstico que no nos habríamos podido imaginar sin ellas. Esto puede sonar absurdo, pero en cualquier hospital en Chile y en muchas instituciones públicas, privadas, ¿no es cierto?, el acceso a tecnologías de diagnóstico genético, por ejemplo, va a estar, se ha desarrollado de manera importante, se ha entrenado gente, se ha desarrollado el conocimiento, se ha hecho difusión. Así que la esperanza un poco es que de todo esto que es tan malo y tan desafiante, ¿no es cierto?, ojalá queden cosas positivas, quede conocimiento, quede infraestructura, queden capacidades, queden personas que puedan contribuir, ¿no es cierto?, a enfermedades tan complejas, ¿no es cierto?, como es el cáncer y como son las enfermedades poco frecuentes. Cuando nosotros pusimos este seminario, ¿no es cierto?, discutimos un poco cuál era el foco que queríamos darle y sin duda, después de un poco de reflexión, nos dimos cuenta que, bueno, todo parte con un buen diagnóstico, ¿no es cierto? Y sin duda los dos invitados que tenemos nos van a hablar un poco de cuáles son los esfuerzos que hacemos en términos de lograr un diagnóstico, un diagnóstico acertado, rápido, oportuno en estas patologías. Y bueno, y para los que conocen de estas enfermedades saben lo difícil que es que el diagnóstico sea rápido, oportuno y acertado. Así que es un desafío no menor. Así que de verdad estamos muy contentos por el interés de todos ustedes y muy agradecidos a nuestros invitados. Así que sin más preámbulo, les quiero presentar al doctor Marcelo Martí, que es de Argentina, es licenciado y doctor en Ciencias de la Universidad de Buenos Aires, donde actualmente es profesor adjunto, además investigador principal del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en Argentina, y su trabajo tiene que ver con el desarrollo y aplicación de la tecnología genómica en salud humana. Ha publicado numerosos artículos, ¿no es cierto?, ha dirigido estudiantes, ha formado gente, ha recibido premios por su trabajo, uno se destaca de la revista Technology Review y también en la Academia Nacional de Ciencias en Argentina. Así que le agradecemos a Marcelo su presencia, él es cofundador y actual director científico de Bitgenia, que es una empresa muy interesante aquí de Argentina que tiene que ver con la genómica y la genética. Así que muchas gracias, Marcelo, por compartir tu experiencia con nosotros. Bueno, muchas gracias por la presentación, Ricardo. Y bueno, lo que les vengo a contar hoy un poco son las contribuciones de la genómica al diagnóstico de enfermedades poco frecuentes
teniendo en cuenta que la charla es relativamente corta y que tenemos un público amplio que va desde aquellas personas que por ahí no tienen formación técnica específica, pero que están interesadas porque son pacientes o familiares de pacientes, pero también teniendo en cuenta que hay muchos profesionales interesados, gente de la sociedad civil. Voy a tratar de dar la charla a varios niveles para que todos puedan sentirse que les hizo una contribución interesante. Sin perder más tiempo, lo que le quiero contar es que todo lo que es la genómica empieza allá en hace más de 60 años con lo que llamamos la revolución de la biología molecular, cuando Watson y Crick descubren la estructura de la doble hélice del ADN. Y lo que Watson y Crick descubren, más allá del mecanismo de la herencia, es que el ADN es una molécula que lo que tiene es alto contenido de información. Y esa información, ¿sí?, está escrita en un alfabeto que tiene 4 letras, las famosas A, C, T y G, y cada organismo, cada célula de cada organismo, de todos los organismos que hay en la Tierra, tienen adentro suyo un libro escrito en esas 4 letras que damos a llamar en el genoma. Existe un genoma para cada individuo de cada una de las especies que hay sobre la Tierra. Y la clave es que este genoma, de alguna manera, influye, el genoma de cada uno de nosotros, influye en nuestra salud. De hecho, gran parte de las enfermedades de las que vamos a hablar hoy, que se conocen como enfermedades poco frecuentes, son enfermedades del genoma, en el sentido de que son enfermedades cuya última causa, cuya causa subyacente primordial, es un genoma particular, es una mutación en el genoma que resulta en el desarrollo de la misma. El desafío, digamos, que nosotros tenemos es justamente, de manera general, es interpretar y comprender lo que está escrito en ese libro que es el genoma de cada uno de nosotros. Lo que cambió, que mencionó Ricardo indirectamente, es que desde que se hizo el primer proyecto Genoma Humano, que terminó en el año 2001, los costos de la biología molecular y de la tecnología genómica, que es la tecnología que permite leer ese libro, ese genoma, ese libro que está en cada uno de nosotros, ha avanzado de manera dramática, tal que los costos de determinar el genoma de un individuo o de cualquiera, digamos, bajaron más de 4, 5, 6 órdenes de magnitud. Y si en el año 2001 secuenciar el genoma individual de la primera persona costó del orden de $100 millones, hoy en día, esto me quedó corto, faltarían acá un par de puntos más, hoy en día uno puede obtener el genoma de un individuo, de cualquiera de ustedes, por un precio que es inferior a los $1000, que precio internacional debe estar del orden de $300, $400, obviamente en cada país dependiendo un poco de los impuestos y algunos detalles. Y eso lo que ofrece es un mundo de posibilidades. Hay que tener en cuenta que el genoma humano, lo que llamamos el genoma humano, con la "el" con mayúscula o entre comillas, es un mapa. Es un mapa que contiene las 6.000 millones de letras ordenadas cada una, como si tuviéramos escrito ese libro que es el genoma de nuestra especie. Pero no es solo eso, porque es un mapa, porque nos marca cuál es cada una de estas letras, pero también nos dice todo lo que sabemos sobre cada una de ellas. Y lo que hay que tener en cuenta es que cualquiera que pueda observar a su alrededor, a sus compañeros, a sus colegas, a su familia, verá que todos los seres humanos somos diferentes. Entonces, si bien hay un genoma tipo de la especie, que es ese mapa, esa referencia, cada uno de nosotros tiene un genoma propio. Cada uno de nosotros presenta entre 2 y 5 millones de diferencias respecto de ese genoma de referencia, respecto de ese genoma tipo. Esas entre 2 y 5 millones de diferencias, que técnicamente se llaman variantes, es una palabra que voy a utilizar bastante en la charla, ¿sí? Esa lista de variantes y de diferencias es lo que representa el genoma de cada uno de nosotros. Es lo que nos hace diferentes, es lo que nos hace únicos. Las diferencias, las variantes, son de diferente tipo. Puede haber un libro, por ejemplo, el libro mío puede tener en algún lugar una sola letra en una hoja diferente a la de el libro de referencia. Y entonces hablamos de una variante de nucleótido único, porque a las letras en lenguaje biológico se les dice nucleótidos.
Pero también puede haber variantes que sean porque a mí me faltan unas letras del genoma tipo o me sobran unas letras del genoma tipo. Ahora, esas letras que están en el genoma, en nuestro libro que es el genoma, representan cosas, y una de las cosas que representan son palabras a las que los biólogos damos en llamar proteínas. Las proteínas son los trabajadores de nuestras células, los trabajadores de nuestro cuerpo. A veces, cuando una palabra está mal escrita, ese trabajador, esa molécula, esa proteína no funciona. Y cuando esa proteína no funciona o no funciona de manera adecuada, puede dar desarrollo a una enfermedad. Existen aproximadamente en el genoma, se conocen unas 20.000 genes o palabras diferentes. Cada uno de esos genes, cuando falla, puede producir un problema. Algunos son problemas tan graves que hacen que la célula no pueda desarrollarse y nunca se genera un individuo que contiene esos errores. A veces, el error en la palabra es tan simple que no cambia nada y es como un pequeño error de ortografía, por ejemplo, cambiar una B corta por una B larga, que no altera el significado de la palabra para aquel que lo quiera entender. ¿Sí? Hay algunos genes, en todo caso, que son tolerantes a las mutaciones. Pero hay unos 6.000, entre 6.000 y 7.000 genes, que cuando se produce un error en la palabra, dan lugar a una enfermedad. Esas enfermedades, genéticas o congénitas, típicamente mendelianas, muchas las conocemos como las enfermedades poco frecuentes. Las enfermedades poco frecuentes de origen genético, por lo tanto, deben su causa última a un error en el libro que es el genoma de cada uno. Y es la tarea de poder leer ese libro y encontrar cuál es la palabra que está mal escrita, es lo que permite obtener un diagnóstico molecular preciso, encontrar la causa de esa enfermedad poco frecuente. Y muchas veces, al encontrar la causa, abrir las puertas hacia un tratamiento. Es por eso que conocer nuestro genoma tiene un impacto tremendo en nuestra salud, ya que nos permite obtener un diagnóstico preciso de la causa última, muchas veces condicionante, de muchas enfermedades, particularmente las enfermedades genéticas. Y muchas veces conocer la causa nos puede llevar a un tratamiento. Hoy en día hay enfermedades poco frecuentes, enfermedades genéticas, que si uno sabe cuál es la palabra que está mal escrita y cuál es el error de ortografía que tiene, cuál es la variante responsable de esa enfermedad, existe un tratamiento que es preciso para esa enfermedad particular y para esa mutación o para ese error de ortografía particular. Y por eso hablamos de medicina de precisión. Y sobre todo, desde un punto de vista epidemiológico, pero también desde un punto de vista familiar, conocer cómo esos errores de ortografía, cómo esas variantes circulan en la población y en las familias, nos permite prevenir el desarrollo de estas enfermedades o prevenir el desarrollo de los síntomas y de los problemas de salud que estas enfermedades conllevan. Por eso decimos nosotros que las aplicaciones de la tecnología genómica en la salud son múltiples. Sirven para la prevención, para el diagnóstico y para el tratamiento. ¿Sí? Hoy, más que nada, vamos a estar hablando del diagnóstico de enfermedades poco frecuentes, lo que en inglés se conoce como enfermedades raras. En realidad, la traducción raras es una mal traducción de lo que en inglés se conoce como rare, pero en inglés la palabra rare no significa raro como lo entendemos acá de algo que es anormal, sino que raro, el término en inglés es realmente de poco frecuente, es algo que cuando uno lo mide en la población aparece pocas veces. Y lo que se busca es hacer el diagnóstico preciso de estas enfermedades poco frecuentes lo más temprano posible. ¿Para qué? Para estar preparado o incluso evitar el desarrollo de los síntomas y entonces mejorar la salud del paciente que tiene esa mutación. Obviamente la tecnología genómica no solo se aplica al diagnóstico de enfermedades poco frecuentes, también ¿sí? Uno lo puede aplicar al diagnóstico de enfermedades infecciosas y por eso Ricardo hablaba de la tecnología y de cómo la pandemia puso o fue como consecuencia de la pandemia se desarrollaron y se pusieron infraestructura de tecnología genómica, porque hoy en día el diagnóstico de COVID es un diagnóstico molecular también, que utiliza técnicas de genética y de genómica. Y también esto uno lo puede aplicar
sobre todo al cáncer, donde también uno puede hacer prevención, diagnóstico y tratamiento. Lo que es importante mencionar en este punto, más o menos en el ecuador de la charla, es entender que lo que se obtiene de un experimento de genómica es justamente las letras que componen ese libro. Es esa secuencia del ADN. Pero eso es solo una secuencia de letras. Un libro que está en castellano lo puede leer y entender porque entiende el idioma o el lenguaje castellano. Pero un libro que está escrito en el lenguaje del ADN no lo puede entender cualquiera. Y esa es la tarea que nosotros hacemos en Bitgenia. En Bitgenia nosotros nos ocupamos de entender ese libro que es el genoma de cada uno y enseñarle a cada uno que lo quiera y a los médicos que lo quieran utilizar y a los pacientes que lo deseen cómo entender su genoma, o a los médicos cómo entender el genoma de sus pacientes en relación al problema de salud que los afecta. Nuestro desafío en Bitgenia es brindar una comprensión del genoma para todos. Nosotros somos especialistas en entender el genoma. ¿Cómo lo hacemos en la práctica? Bueno, lo primero que hay que hacer cuando uno quiere utilizar tecnología genómica es primero evaluar el caso, evaluar al paciente, evaluar el contexto desde la clínica y hacerse la pregunta, ¿este paciente que estoy viendo, esta sintomatología, coincide con lo que yo espero para una enfermedad genética que se va a ver beneficiada de un análisis genómico? Si la respuesta es afirmativa, entonces luego de informarle al paciente de manera adecuada, ¿sí?, cómo se va a llevar a cabo el análisis, cuál es el resultado esperado, qué es lo que significa un resultado positivo, lo que llamamos un resultado diagnóstico, y qué es lo que implica potencialmente ese diagnóstico para el futuro tratamiento de su enfermedad y para la prevención en su familia, ¿sí?, como también explicar lo que implica un resultado negativo, que significa que no se ha encontrado la causa de la enfermedad, no que no la tiene, aunque puede muchas veces haberse descartado otras. Se pasa a firmar el consentimiento. Eso, el paciente consiente a hacerse el análisis y a obtener uno de esos resultados posibles. Luego se pasa a tomar la muestra. Y una vez que se obtiene la muestra, que es una muestra de sangre o una muestra de saliva, tanto en la sangre como en la saliva hay células de nuestro cuerpo donde cada una contiene este libro que es el genoma, se extrae el ADN, que es el libro del genoma, y luego se procede a decodificarlo. ¿Sí? Eso nosotros también nos ocupamos. Obtenemos efectivamente la secuencia que comprende esas letras. Y luego viene la parte compleja, que no la hacemos solos, porque nosotros, si bien somos especialistas en comprender el genoma, no conocemos por ahí al paciente particular que tiene sus particularidades y al médico que lo está tratando. Pero junto con el médico, y si hiciera falta con otros profesionales del área, analizamos ese genoma, procesamos esos datos, ¿sí?, hasta llegar a un resultado, como dije, que puede ser un resultado diagnóstico, puede ser una hipótesis de trabajo sobre la potencial relevancia clínica de lo que encontramos, o puede ser un resultado negativo que me permita descartar ciertas enfermedades, pero que no me permita confirmar el diagnóstico. Y ahí uno escribe un reporte de resultados como similar, pero quizás un poco más complejo al que uno obtiene cuando va a hacerse un estudio médico, como puede ser un estudio de imagen, un análisis de sangre. Que luego, siempre, el profesional médico será el responsable de hacerle la devolución con ese reporte al paciente. Es importante destacar que nosotros siempre trabajamos con el profesional y siempre estamos abiertos a la consulta porque queremos que el profesional, junto con nosotros, aprenda a comprender el genoma y porque siempre trabajando con los profesionales y muchas veces con la familia de los pacientes, también nosotros aprendemos más. Porque es mucho más lo que no sabe toda la comunidad científica sobre el genoma y sobre las variantes y mutaciones que producen enfermedades poco frecuentes que lo que sí se sabe. Entonces siempre con cada uno de nuestros pacientes y con cada uno de nuestros socios profesionales aprendemos. Hay algunas preguntas técnicas que seguramente surjan que tienen que ver con, bueno, pero ¿qué secuenciar el genoma completo? ¿O solo secuencio estas palabras que son las proteínas que son tan importantes en lo que se conoce como el exoma, o a veces se lo nombra el exoma clínico? ¿O debo focalizarme solamente en aquellos genes que creo que pueden ser responsables
de una enfermedad que es compatible con la sintomatología que estoy observando. Bueno, para eso también estamos nosotros, para ayudarlos al profesional a decidir cuál es la técnica óptima para el caso que está estudiando. Si secuenciar todo el genoma, o solo algunos genes, o la mayoría de ellos, o quizás alguna técnica complementaria que pueda ser más útil en el caso particular. Ahí también trabajamos nosotros. Yéndome un poquito más a lo técnico, ya casi para terminar, lo que uno obtiene de un experimento de secuenciación son un montón de palabritas, a las que llamamos lecturas, de más o menos de 100 letras cada una, que uno debe acomodar sobre el mapa, que es el genoma de referencia, para encontrar las diferencias que llamamos variantes. Y luego, uno de los grandes desafíos y una de las especialidades que nosotros tenemos en Bitgenia es agregarle, utilizando, como les mencioné, el mapa del genoma humano de referencia, la información biológica a cada una de esas diferencias que encontramos en un individuo o en una muestra. Saber si, por ejemplo, pertenece a un intrón, que es una parte del genoma que tiene funciones regulatorias, o si pertenece a un exón, que es una parte del genoma que termina impactando en la proteína, que es la que luego realiza el trabajo, o bueno, un montón de otros lugares. Y luego también agregarle un montón de información adicional que puede tener que ver con si hay información clínica previa respecto a lo que esa variante o mutación se ha observado en otros pacientes, sea información de caminos metabólicos, en qué vías metabólicas pertenece, sea información relacionada con el impacto que tiene en la proteína, con la frecuencia poblacional, bueno, un montón de información. Realmente nosotros en Bitgenia trabajamos con más de, no sé si 100, pero del orden de decenas, casi centenas de bases de datos diferentes para enriquecer a cada una de esas variantes con información para comprender mejor cuál es el impacto que tiene en la salud del paciente. Estos son unos ejemplos típicos de la información básica. ¿Dónde está la variante en ese mapa? Estos serían como las coordenadas de la variante en el mapa. Si se encuentra en un gen, en este caso es una variante de un gen particular relacionado con enfermedades autoinflamatorias, el tipo de diferencia que se observa respecto de la referencia, el impacto de ese cambio en la proteína, la cigosidad de esa variante y un montón de información adicional que uno puede mirar. Con toda esta información es que uno debe decidir si la variante es diagnóstica o no lo es, o si puede contribuir a ayudar a tener un impacto en la clínica del paciente. ¿Sí? En particular, en Bitgenia nosotros trabajamos con estándares internacionales y clasificamos de manera primero semiautomática, utilizando algoritmos de inteligencia artificial que hemos desarrollado, y luego con una curación manual, cada una de estas miles o millones de variantes según los criterios internacionales del American College of Medical Genetics, que básicamente las clasifica en 5 categorías, siendo las 2 primeras las que llamamos variantes patogénicas o probablemente patogénicas, lo que se consideran variantes que tienen el potencial de ser diagnósticas para hacer un diagnóstico molecular de una enfermedad poco frecuente. Finalmente, como les digo yo, el objetivo es encontrar una aguja en un pajar, porque en un genoma típico hay más o menos unas 80.000 variantes que impactan en las proteínas, en estas moléculas que hacen el trabajo y que pueden fallar. Y de esas típicamente habrá 1, 2, a lo sumo una decena que pueden ser relevantes para la clínica. Nuestro desafío en Bitgenia y nuestro objetivo es lograr elegir para cada uno de ustedes que lo necesiten, ya sean profesionales o pacientes, cuál es esa o esas variantes que es importante para la condición de salud que ustedes están transitando y que los puede ayudar a transitarla mejor. Ese es nuestro desafío. Finalmente, uno confecciona un reporte que lo habla con el profesional, donde le hace la devolución, donde, bueno, obviamente indica los datos identificatorios, la clínica, explica las variantes, explica el impacto que pueden tener esas variantes o mutaciones para el paciente en particular, ¿sí? Finalmente con alguna recomendación y agregando todos los detalles técnicos. Y luego es el médico o el profesional de la salud correspondiente, genetista o dependiendo en cada lugar qué profesión corresponde, el que hará la devolución al paciente que consintió en hacerse el análisis. Y ojalá ustedes, si tienen la mala suerte de tener una enfermedad poco frecuente o de necesitar un análisis genómico para hacer un diagnóstico, ojalá estén dentro del grupo que se le encuentra un diagnóstico
y que el diagnóstico puede llevar a un tratamiento exitoso. Ese es nuestro desafío en Virgenia, poder proveer a cada uno de ustedes con un diagnóstico molecular preciso que los ayude en la clínica y los ayude a transitar la enfermedad de la mejor manera posible. Y eso es a lo que nosotros queremos contribuir y ojalá podamos contribuir con ustedes, como sociedad civil, como grupos de pacientes y como profesionales de la salud. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcelo, por la presentación muy, muy interesante. Me quedan un montón de preguntas para más adelante. Bueno, para continuar, quiero presentarles a la doctora Gabriela Repetto. Gabriela es médico cirujano, es pediatra de la Universidad de Wisconsin-Madison, es genetista del Hospital de Niños de la Universidad de la ciudad de Boston, en Estados Unidos, y actualmente es profesora en el Centro de Genética y Genómica de la Facultad de Medicina de la Universidad del Desarrollo Clínica Alemana. Y además, como todavía le queda algún tiempo, se dedica atiende activamente pacientes tanto en el Hospital Padre Hurtado como en la clínica misma, además de hacer investigación en el área. Gabriela, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. He estado siguiendo los pasos un poco de Achimep, por lo que nos cuenta Ricardo, y yo entiendo que, claro, su foco original ha sido en cáncer, pero efectivamente tenemos cualquier cantidad de cosas en común con la comunidad que hace investigación en enfermedades raras, así que yo realmente aprecio estas oportunidades de interactuar. Voy a poner aquí mis diapositivas, entonces. Ahí sí, perfecto. Sí, está ahí. Sí, o sea, ya, súper. Muchas gracias. Entonces, esto es como un buen complemento a lo que nos acaba de contar Marcelo. La verdad es que nosotros seguimos metodologías similares y queremos contarles a la escala que estamos haciendo esto en Chile, y tal como presentó él y nos pidió Achimep, en fondo hablar con foco en diagnóstico, ¿ya? Esta es mi declaración de conflicto de interés. Y lo que quiero contarles en los siguientes minutos, y déjenme poner mi timer, que me había prometido hacer esto, pero que se me olvidó hacer, ahora sí. Contarles en los siguientes minutos de 3 capítulos de nuestra historia. Uno, qué son las enfermedades raras. En segundo lugar, qué es lo que estamos haciendo en la Facultad de Medicina Clínica Alemana, Universidad del Desarrollo al respecto, que es lo que llamamos el proyecto Decipher. Les voy a explicar un rato qué significa esta sigla, y después contarles sobre algunos pasos futuros que tal vez tienen una mirada como súper inmediata. Por supuesto que a largo plazo hay otras cosas más que hacer, pero enfocándonos, y sobre todo como hemos aprendido en esta pandemia, sobre qué es lo que podemos hacer ahora luego. Entonces, partamos por definir enfermedades poco frecuentes, y se los quiero contar con una historia. Esta es una familia que nos ha dado autorización para mostrar fotos de su hija y contar brevemente su historia. Catalina tiene ahora 20 años, yo la conozco a ella desde que tiene como 5 días, cuando su familia viajó del sur a Santiago con una hija muy enferma. Pequeñita, recién nacida, había sido pequeña para la edad gestacional, había nacido no solo con peso y talla bajo, sino que además de eso con un tamaño de cabecita chiquitito, con ojos muy pequeños que ustedes pueden ver en los párpados, también con las orejas poco desarrolladas, que llamamos microtia, con problemas para respirar graves. Yo creo que es como las últimas veces que yo me acuerdo haber ambuceado a un paciente en la UCI, cosa que de la cual ya no hago, pero en esa época tenía un poco más de rol como pediatra general. Y ella a lo largo del tiempo ha desarrollado una discapacidad intelectual severa. Ella se comunica con gestos con su familia, pero no tiene palabras, una epilepsia que afortunadamente ahora ha sido más fácil de manejar, problemas de desviación de su columna, una escoliosis que ha tenido que tener varias y complejas cirugías. Cuando conocimos a esta familia con esta guagua recién nacida, ellos nos contaron que tenían un hijo mayor sano y otra niñita que había fallecido prácticamente con las mismas manifestaciones a los 10 días de vida. Y nos preguntaban, bueno, ¿qué es lo que han tenido nuestras hijas? Y la verdad, como les decía, yo los conozco hace un par de décadas, así que hemos ido buscando y buscando cosas, hemos tenido hipótesis clínicas de diagnóstico, pero no habíamos podido llegar a contestarles esa pregunta.
Entonces, Catalina es un ejemplo de lo que vemos nosotros en las familias que tienen enfermedades raras, poco frecuentes o huérfanas, que se definen por su frecuencia poblacional, y la verdad es que nunca me ha quedado claro si la gente usa incidencia o prevalencia, pero más bien el término frecuencia, que es más amplio. Chile no tiene aún una definición de enfermedades raras, pero estamos utilizando la frecuencia de la Unión Europea, que es condiciones que afectan a menos de 1 en 2.000 personas, así que asumiríamos que cualquier condición que en Chile hay menos de 10.000 personas caería en categoría de enfermedad poco frecuente o rara. Sabemos que la gran mayoría son de causa genética, hay otras causas, más del 80% hay otras causas como enfermedades del sistema inmune, algunos cánceres también se consideran raros, algunas infecciones también caen en esta categoría, pero la gran mayoría es de causa genética, y eso es lo que nos vamos a enfocar en esta presentación y en este seminario, y más de la mitad se presentan en niños y causan tanto discapacidad de distinta magnitud y muerte precoz. Y hay más de 8.000 condiciones que caen en esta categoría, entonces si uno mira, si bien cada una de ellas es individualmente poco frecuente, cuando las agregamos entre todas su frecuencia total es de alrededor de 5 a 6%, y eso implica más o menos 1 millón de personas en Chile y por supuesto mucho más en Argentina, que es una población más grande, ¿ya? Entonces, este gráfico muestra distintas definiciones de enfermedades poco frecuentes, de aquí de las que tienen esta frecuencia de alrededor de 1 a 5 en 10.000, a otras condiciones que son mucho menos frecuentes, 1 en 1 millón, y situaciones acá entre medio. Y las líneas achuradas en diagonal son el número de personas afectadas por esta condición, y las barras sólidas son el número de condiciones. Entonces vemos que hay alrededor de 150 enfermedades poco frecuentes que son más frecuentes y afectan a más o menos al 80% de las personas con enfermedades, con este grupo de condiciones. Y aquí puse un listado de algunas cosas que en Chile tienen algún grado de cobertura por algún programa de salud, como fibrosis quística, fenicetonuria, hemofilia, epidermolisis pulosa, etc. Y otras que si bien no tienen coberturas específicas, son generalmente reconocibles por los médicos que ven a estas personas. Y en el otro extremo tenemos condiciones que llamamos ultra raras, ¿cierto? Que son la mayoría de las condiciones caen en esta categoría de afectar a pocas personas, pero cada una de ellas afecta un número bajo de personas, pero estas personas, bueno, y todas las que están en este gráfico, en el fondo sufren de las consecuencias que implican que haya escaso conocimiento clínico de estas condiciones y también escaso acceso a diagnóstico y tratamiento. Y esta es una infografía producida a partir de testimonios de pacientes que participan en la red europea de enfermedades raras de EURORDIS, pero yo creo que grafica también situaciones que son parecidas a las que nos cuentan las familias en Chile, en que viven lo que llamamos la odisea o el laberinto diagnóstico desde que inician sus síntomas y navegan por el sistema de salud y van por estos ciclos de buscar diagnósticos, hacer exámenes, volver al punto de partida, ver a otros especialistas, etcétera, algunos llegar a algún diagnóstico y poder participar también en agrupaciones de pacientes, o no llegar a ningún diagnóstico y también poder conectarse con otras familias que están en una situación similar. ¿Ya? Y hay datos de cuánto demora esta odisea diagnóstica, y datos de Canadá y Estados Unidos en que esto puede durar décadas. Y implica que la mayoría de los pacientes ven entre 2 y 20 profesionales de salud en el proceso, que ustedes se imaginan que eso puede ser desgastador en muchos niveles. En Chile, Fecher tenemos a uno de sus directores acá, hizo un catastro entregado hace 1 año y medio atrás, y alrededor de 500 personas que ya tenían el privilegio de tener un diagnóstico, y la mayoría de ellos se había demorado más de 4 años, y de nuevo bajo este punta del iceberg hay un montón de personas que todavía están en búsqueda de un diagnóstico. Y como comentó Marcelo, la verdad es que la secuenciación masiva ha sido como el gran cambio paradigmático para tratar de encontrar genes de condiciones que muchas veces con nuestras herramientas clínicas no podemos identificar.
Entonces, esta barra representa el número de identificación de nuevos genes causantes de enfermedad desde el año 86 hasta el 2016, y en rojo están representados los métodos tradicionales que teníamos de secuenciación, muchas veces buscando lo que llamamos genes candidatos, y en barras azules ahora los resultados producidos por la secuenciación masiva, que nos permiten buscar en cualquier parte del genoma sin una hipótesis previa, y ha duplicado la tasa de hallazgo. Entonces, de nuestros 20.000 genes, como conversaba Marcelo, hay alrededor de unos 5.000 que sabemos que están involucrados en alguna enfermedad rara. Entonces hay unos 15.000 genes todavía en busca de su enfermedad. Y por otro lado, de estas 7.000 u 8.000 enfermedades raras, hay unas 2.000 todavía que no tienen una causa identificada, así que son enfermedades en busca de su gen. Y como explicaba Marcelo, que su presentación me ayuda aquí a reforzar algunos de los conceptos y no tener que extenderme, vamos a mirar todo nuestro genoma, con todas nuestras letras codificantes del genoma, que eso es una estrategia que hoy día es factible, si bien no sé cuál es la situación en Argentina, pero claramente en Chile todavía no. O podemos concentrarnos en los sospechosos más posibles, que son aquellas partes de los genes que codifican para proteína, que es lo que llamamos el exoma, que él ya mencionó, que es alrededor del 1,5% de nuestro genoma total. Entonces podemos mirar una porción más pequeña que varias fuentes de información señalan que alberga, no todas, pero la gran mayoría de los cambios o variantes causantes de estas enfermedades raras. Entonces eso se ha convertido, si bien de nuevo no en una estrategia perfecta, pero en una estrategia bastante costo efectiva para el análisis. Y hoy día sabemos que este exoma más o menos tiene una tasa de diagnóstico cercana al 40 o 50%. Esta es una de las primeras publicaciones, hace ya casi 10 años atrás, en que la tasa de diagnóstico era como de 25%, pero ha ido aumentando gradualmente, fundamentalmente porque hay más información de referencia, y estas cifras más altas de 40 o 50% son cuando uno analiza lo que llamamos un trío, o sea, una persona con una enfermedad rara e idealmente sus padres, ¿ya? Y también sabemos que si bien alguien hace algunos años atrás se puede haber hecho un análisis de exoma en busca de una causa de una enfermedad desconocida y no se encontró nada, si nosotros volvemos a reanalizar los mismos datos informáticos, la chance de encontrar algo ahora aumenta. Más o menos en estos primeros estudios como el doble hoy en día, en que esta cifra inicial es un poco más alta, la tasa de incremento diagnóstico es como un 10 o 15%, y de nuevo no porque el genoma de esa persona haya cambiado, sino que porque se han descubierto nuevos genes contra los cuales podemos contrastar los resultados de una familia. Pero ¿con qué problemas nos enfrentamos? Y este es solo uno de ellos, es que las capacidades de secuenciación de genomas y exomas en nuestra región son muy limitadas. Si bien este es un gráfico de un estudio hecho el año 2017, yo apostaría que esta situación no ha cambiado mucho. Este es el número de plataformas por institución, y la mayoría de los equipos que hay disponibles en nuestra región son equipos que permiten hacer paneles, ciertos grupos de genes, como explicó Marcelo recién, pero no permiten mirar de una manera que sea razonable exomas. Entonces, esta es una de las limitaciones que tenemos en nuestra región. Y además de eso, si pudiéramos hacerlo, la verdad es que tenemos una serie de costos mayores que los que vemos en países del hemisferio norte, porque tenemos costos mayores por una serie de razones, como la presencia de intermediarios, ¿cierto? Los impuestos que hay que pagar, los gastos de transporte, y además que nuestros volúmenes todavía como son caros, los volúmenes de estudios son bajos y eso mantiene los precios altos, entonces estamos como en un círculo vicioso y un poco difícil de romper. Entonces, dada esta situación, la verdad es que a nosotros nos motiva mucho poder ayudar a que las familias puedan llegar a algún diagnóstico, y para eso establecimos este programa que se llama Decipher, que es una sigla que significa Decodificando
fenotipos complejos de enfermedades hereditarias en enfermedades raras. Y estamos tratando de constituirnos, en realidad partimos como un centro nosotros, pero hemos estado colaborando con una serie de hospitales para armar esto como una red de excelencia en diagnóstico de enfermedades raras. Y tenemos varios objetivos, algunos tienen que ver con lo que llamamos ciencias de la implementación, o sea, cómo pasamos lo que sucede en el laboratorio a el espacio clínico. ¿Ya? Y yo voy a contar nuestro esfuerzo principal, que ha sido como en aumentar la tasa de diagnóstico de personas con enfermedades no diagnosticadas, y por supuesto también tenemos algunos objetivos de investigación y descubrimiento que podemos contarles en otra oportunidad. Entonces, como les decía, me voy a enfocar en lo primero. Entonces, hemos invitado en este estudio a 2 grupos de familias, personas que tengan discapacidad intelectual y anomalías congénitas en que la causa no se haya identificado. Y un segundo grupo que está a cargo de la doctora Cecilia Poli, de lo cual yo no voy a hablar ahora, pero les aviso que la pueden invitar más adelante, de personas que tienen alteraciones inmunológicas que son sugerentes de una causa genética. Y como les decía, partimos en nuestras instituciones, Hospital Padre Hurtado y Clínica Alemana, pero también en este estudio a los 3 hospitales pediátricos grandes en Santiago, Roberto del Río, Calvo Maquena, y hoy día recibimos la aprobación del Ezequiel González Cortés, y también el Hospital Higueras en Talcahuano y el INTA, y esperamos seguir expandiendo esta red. Entonces, ¿qué hemos hecho? Como les decía, secuenciar exomas completos en Chile es difícil. Con una versión abreviada, que es lo que se llama el exoma médico o exoma clínico, que permite mirar estos 5.000 genes conocidos causantes de enfermedad, y esto es algo que podemos hacer acá, ¿ya? Y eso fue lo que partimos, y después de eso también en el exoma en tríos partimos mirando a ver qué sucedía cuando nosotros partíamos haciendo el exoma solamente en la persona con la enfermedad rara versus el trío, que es el estándar, ya que estas 2 situaciones son un poco más baratas y más factibles de hacer acá. Entonces, lo mismo que contó Marcelo, ¿cierto? Tenemos una evaluación clínica que es multidisciplinaria, caracterizamos las manifestaciones clínicas de manera estandarizada también, los pacientes van a secuenciación masiva, análisis bioinformático y la clasificación de variantes. Y hemos probado 3 estrategias distintas, como les decía, uno, exoma clínico, estos 5.000 genes en el caso solamente. Después de eso nos ampliamos a hacer el exoma completo, entre comillas, solamente al paciente, y esto tuvimos que recurrir a nuestros contactos en el extranjero para hacer esto, y después ahora en esta última etapa más reciente estamos mirando exomas en papás, o sea, el hijo y su padre. Entonces, las capacidades de hacer eso lamentablemente no están en Chile, así que hemos tenido de nuevo que recurrir a colaboraciones internacionales o a comprar servicios externos, y después nosotros hacemos el análisis. Y de la misma manera que escuchamos en la presentación anterior, ¿cierto? Esto es como buscar una aguja en un pajar, ¿cierto? Y con estrategias colaborativas entre la gente de informática y computación y los genetistas clínicos logramos tratar de dar con esa variante. Entonces, tenemos como 5 escenarios posibles de resultado, dependiendo si después de todos estos mismos filtrados que mencionó Marcelo, si es que encontramos una variante en un gen, y ese gen produce una enfermedad, o sea, cuando tiene una variante produce una enfermedad que coincide con la del paciente. Si es que coincide el modo de herencia en la familia, qué sucede con la clasificación de la variante, y según esto decidimos si es que este resultado es informativo y entregamos los resultados. Entonces, si el fenotipo coincide, estamos perfectos, ¿cierto? Si es que el modo de varianza también, si la variante es patogénica, probablemente patogénica, consideramos eso informativo y entregamos el resultado. También hemos tenido algunos casos en que el fenotipo coincide, pero hemos encontrado como la mitad de los cambios que esperábamos. Por ejemplo, una enfermedad que sea recesiva, o sea, que requiera 2 variantes y el paciente tiene una en un gen muy similar a lo que descrito en otros pacientes, pero no encontramos la segunda variante. Habitualmente nosotros sí le entregamos esa información. O hay veces que encontramos algunas cosas, pero en una variante que nunca se ha visto antes, y por lo tanto queda catalogada de significado incierto, y ahí, sobre todo para el grupo de inmunología, es factible hacer estudios funcionales, o si no, tratamos de usar nuestras redes para contactarnos con expertos.
Pero también nos ha pasado que hay veces que hemos encontrado genes que no han sido previamente asociados con enfermedad, y ahí la verdad es que entregar un resultado a un paciente, pese a que esto lo quisiéramos hacer, la verdad es que no tenemos claridad, así que hay muchas veces tenemos estrategias también de vincularnos con grupos de investigación en ese tema, o también a usar redes que vinculan a investigadores en todo el mundo para, con intereses en genes parecidos. Y el último escenario es que encontremos un cambio, pero ese cambio no tenga nada que ver con las condiciones del paciente, pero que sea clínicamente importante, y esto es lo que se llama las variantes accionables, para algunas condiciones como por ejemplo cáncer hereditario o arritmias hereditarias u otras situaciones similares en que existen estrategias para prevenir manifestaciones precoces, y ahí habitualmente también, si es que los pacientes han accedido a que les entreguemos esa información, se las hacemos saber. Entonces, súper breve, ¿cuáles han sido nuestros resultados en nuestras primeras 40 pacientes? De nuevo, nosotros seguimos mucho lo que tenía Virginia en su página de llegar a sus primeros 100 exomas. Estos son solamente el grupo de pacientes que tienen anormalidades congénitas o discapacidad intelectual. Teníamos otras 40 familias también con análisis de enfermedades inmunológicas, así que esperamos también llegar a las 100 familias de aquí a final de año. Entonces, súper breve, cuando hicimos exoma clínico, en los primeros 15 pacientes encontramos un resultado informativo en 3 de los 15, o sea, un 20%. Entonces decidimos que eso claramente era insuficiente y nos movimos a exoma de solamente el caso, y ahí evaluamos a 11 de los 12 pacientes sin diagnóstico, más otros 7 pacientes más, y encontramos prácticamente el doble de diagnóstico, incluido a nuestra familia de Catalina que yo les conté al principio. Y la verdad es que eso, analizar un exoma solo es factible, pero la verdad es que nos toma mucho tiempo de análisis, así que nos graduamos ahora a exoma de trío y también hemos llegado a una tasa de diagnóstico como de 50%, así que prácticamente a 20 de los 40 familias estas que llevan muchos años en búsqueda de diagnóstico, le hemos podido entregar un resultado, o estamos por entregarles un resultado con la causa. Y la verdad es que una de las cosas interesantes que hemos encontrado, que no es distinto a lo de otros países, es que la mayoría de las veces estos han sido cambios nuevos, que le llamamos una variante de novo, no heredada de los padres. Y una de las primeras cosas que también hemos visto es que esto también lleva a las familias a tomar decisiones reproductivas, en el sentido que el riesgo de recurrencia en ese caso no es cero, pero es bastante bajo, ¿ya? Entonces, ¿qué hemos aprendido en este camino? Uno, que el diagnóstico de enfermedades raras yo creo que ha sido uno de los mayores éxitos de la medicina genómica y medicina de precisión. Yo creo que como nunca, o sea, yo llevo como 30 años de genetista y como nunca hemos tenido capacidad de diagnóstico y hemos sido capaces de montar esto acá, al menos parcialmente, pero por supuesto que siguen estas dificultades, ¿cierto? Y tenemos aquí una serie como de desafíos futuros. Y uno de ellos es cómo implementamos esto en los sistemas de salud, y quería mostrarles que esto ha sido una propuesta de Plan Nacional de Enfermedades Raras, Huérfanas o Poco Frecuentes, que fue entregada al Ministro de Salud hace 6 semanas atrás, y esto fue realmente un trabajo empujado por las agrupaciones de pacientes, y que se constituyeron alrededor de 5 comisiones multisectoriales con más de 150 participantes de las agrupaciones de pacientes clínicos, investigadores, la industria, legisladores, gente de economía de la salud, etcétera, para generar estas propuestas en distintos ámbitos. Y ahora tenemos este documento, ahora tenemos nuestro gran desafío de priorizar y empezar a trabajar y convertir muchas de estas propuestas en realidad. Y después la otra cosa que nosotros estamos haciendo ahora, y esto es un proyecto que partimos de hecho hace unas pocas semanas atrás, es mirar cuáles son los efectos de llegar o no llegar a un diagnóstico en las personas que tienen enfermedades desconocidas, ¿ya? Y estamos midiendo como 5 resultados. Uno tiene que ver con calidad de vida y bienestar, si es que cambia esto cuando tenemos un nombre o no, si es que hay cambios en el manejo de salud, cuáles son las percepciones del equipo de salud, cómo relatan los pacientes y cómo entendemos su travesía en el sistema de salud hasta llegar a este diagnóstico, y también cuáles son las implicancias económicas de tener un diagnóstico a través de herramientas genómicas. Así que este es un proyecto en el cual vamos a estar embarcados en los siguientes 4 años y esperamos tener resultados que sean importantes de nuevo para mostrar que esto es valioso para los pacientes. Hay datos de otros países, pero necesitamos generar información local. Y queremos también
también, por supuesto, avanzar en nuevas tecnologías. Entonces, para ir amarrando, la verdad es que el trabajo en enfermedades raras ha sido una tremenda experiencia para nosotros de trabajo multi-interdisciplinar, de gente de muchos saberes, tanto de los clínicos, los pacientes y sus agrupaciones, los investigadores, también hemos involucrado a estudiantes y también contribuir a políticas públicas. Y como decía al principio, yo creo que esta es una tremenda oportunidad de colaborar entre las personas que trabajan en el ámbito de cáncer y genómica de cáncer y genómica de enfermedades raras. Yo creo que compartimos una serie de desafíos, ¿cierto? Problemas de salud que son graves y que pese al nombre, ¿cierto? Son bastante más frecuentes de lo que uno querría reconocer. Tenemos muchos desafíos terapéuticos, ¿cierto? Si bien en cáncer hay más avances, pero en enfermedades raras también está creciendo, pero hay opciones todavía que son escasas y que pueden ser en algunos casos de muy alto costo. Compartimos herramientas diagnósticas comunes como la secuenciación masiva y bioinformática, y esta es una de las cosas que estamos tratando de hacer converger en la UDD, es cierto que las necesidades comunes entre el grupo Ricardo Armisen y el nuestro podamos ocupar plataformas comunes y aprender mutuamente de los demás. Y además yo digo, la mayoría de los genes que causan cáncer también están involucrados en anomalías congénitas. Si bien tenemos hartos genes, la verdad es que el número es limitado, y yo siempre digo, claro, uno tiene o anomalías congénitas o cáncer, según el tipo del momento en que ocurrió el cambio genético y en qué células ocurrió, pero al final son como parte como de espectros que tienen una línea en común. Y como les decía, nuestro principal foco ha sido, y de nuevo queremos tratar de seguir creciendo, ¿cierto?, en converger con los grupos de cáncer en estas herramientas diagnósticas en común. Entonces, para terminar, un par de invitaciones. Estamos trabajando en un grupo que se llama Las Enfermedades Raras en Latinoamérica y el Caribe, que se llama ERCAL, bajo el paraguas de ICORT, y en este momento tenemos un ciclo de reuniones cada 2 semanas, en que hemos estado escuchando las experiencias en enfermedades raras de distintos países. La próxima reunión es el próximo martes, y presentan, creo que, Uruguay y Costa Rica, así que si se quieren participar, avísenme, me mandan un email y los incluimos en el grupo. Y después, a finales de septiembre, tendremos una reunión virtual de un grupo que se llama la Colaboración Global de Medicina Genómica, que tiene de nuevo que ver cómo llevamos estos descubrimientos a la clínica, y esto va a ser una reunión virtual con cosas de nuevo que son comunes a nuestros ámbitos de interés, y que incluye, si es que hay investigadores jóvenes en este público, la posibilidad de presentar abstracts y también presentar proyectos con una plataforma que está abierta hasta el 20 de agosto. Entonces esa es la página web g2mc.org, y ahí pueden encontrar el foro de investigadores jóvenes. Y esta es mi última diapositiva, creo, solo para mostrar que en realidad yo estoy presentando aquí en nombre de un montón de personas que han estado trabajando arduamente en estos 2 años que llevamos prácticamente en este proyecto, grupo de clínicos de distintas especialidades, gente que trabaja en el laboratorio, gente que trabaja en informática, hemos tenido estudiantes de medicina también colaborando. Estamos súper agradecidos de las agencias que nos han permitido financiar este proyecto y también de las personas que nos han ido asesorando en el camino. Y con eso termino. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Gabriela, por la presentación. Muy inspirador, la verdad. Y bueno, sin duda tenemos un tremendo desafío por delante en términos de no solo la ciencia y la tecnología que hay detrás de este diagnóstico, sino también cómo estos avances, ¿no es cierto?, tienen un impacto en el mundo real, ¿no es cierto?, en la clínica, en los pacientes, en sus familias. Así que para seguir avanzando con nuestro programa, me gustaría, Francisco, si me ayudas, ofrecer la palabra a algunos representantes de asociaciones, de fundaciones asociadas a pacientes, y si me ayudas, Francisco, podemos pasar al siguiente bloque. Eso. Bien, Alejandro, muchas gracias. Gonzalo y Víctor, por favor. Víctor, bienvenido. Genial. ¿Y Marcelo está por ahí también todavía? Sí, acá estoy. Oye, bueno, hablamos, la idea de esta jornada, aparte de las brillantes presentaciones que recibimos ahora, era también que de la sociedad civil que han estado participando también, entiendo, en este Plan Nacional de Enfermedades Poco Frecuentes, Raras o Huérfanas, nos den cuenta de esto, por una parte, y también desde la historia personal,
que nos ha llevado a todos, desde el cáncer, a ustedes desde las enfermedades poco frecuentes, a mirar hacia la medicina de precisión. Yo quisiera, no sé si te gustaría, Víctor, iniciar esta conversación, un poco intervenir, y después Alejandro y Gonzalo, por favor. Víctor. Hola, muy buenas noches a todas, a todos. Gracias por la invitación. Excelente presentación. Las dos presentaciones bastante muy explicativas. Para nosotros que no somos científicos, ¿cierto? Pero que nos aclaran cada día un poquito más lo que vivimos o lo que viven nuestros familiares. Bueno, todo esto hoy día es un gran desafío, como lo decía ustedes mismos, por este concepto, ¿cierto? Es prácticamente nuevo, el que se está ocupando la precisión en medicina, o medicina de precisión. Y uno, la verdad que solamente y día a día está aprendiendo con todo esto. Por el lado mío, me llevó hoy día prácticamente a liderar una federación producto de un caso familiar, el cual es mi hijo, el cual tiene una enfermedad de las llamadas ultra poco frecuentes, que es el síndrome de Menkes, ¿ya? Una enfermedad que hoy día no tiene cura. Existen medicamentos que son paliativos, o un medicamento que es paliativo, y lo demás pare de contar. Disculpen. Bueno, justamente es esa búsqueda, la búsqueda de un diagnóstico para mi hijo, que el cual hoy día va a cumplir 11 años, es la que me lleva a buscar de alguna forma una solución, un medicamento, algo que pudiera de alguna forma salvarle la vida a mi hijo. Lamentablemente, dentro de Chile encontré muchas barreras para poder traer el medicamento que yo creía que podía salvarle la vida a mi hijo. Con el tiempo me voy dando cuenta de que solamente lo que estaba haciendo era perder de cierta forma tiempo valioso con mi hijo, ¿cierto? Porque me dedicaba 100% a la búsqueda en diferentes países de poder traer un medicamento que no estaba aprobado, que está en investigación aún después de varios años, esto hace 10 años, y hoy día sigue en investigación, ¿cierto? En fase 2, el medicamento, que es el histidinato de cobre, y que la verdad que, para ser bien transparente, este medicamento no le iba a salvar la vida a mi hijo, porque la mutación que él tiene en un gen ATP7A es, a pesar que le inyectáramos el medicamento, no iba a viajar a los órganos que lo necesitaban. Pero cuando me di cuenta de esto, me di cuenta de otra cosa, que había más familias que estaban en la misma situación que la mía, no con las mismas enfermedades de mi hijo, pero sí que estaban en una búsqueda constante de lo que estaba haciendo yo. Y ahí es donde nace este labor, ¿cierto? Que es de poder ayudar, orientar, educar a las familias y acompañarlas, que es algo súper importante para quienes viven, estas familias que viven con enfermedades poco frecuentes, raras, huérfanas. Tal vez, y me voy dando yo cuenta a través del tiempo, ¿cierto?, de los años,
de que no era necesario tan solo un medicamento, sino que lo que era importante era poder tener un diagnóstico y tener a pares que pudieran tal vez sentir o ser empáticos en lo que estábamos viviendo como familia. Por lo tanto, me voy quedando en esto, en formar una fundación relacionada a la enfermedad de mi hijo, de Menkes, y después me voy introduciendo en las organizaciones sociales de enfermedades raras o poco frecuentes. Y voy viendo de que sí podemos ayudar, que podemos ir ayudando a montones de gente no con el tema económico, sino que el tema mental, de poder ayudar a las familias en la parte psicológica, ¿cierto? De acompañamiento, de orientación, de ir acompañándola a medida que van pasando los años o las necesidades que ellos van teniendo, poder ir orientándolos, lo que va a ir ocurriendo con la persona afectada. Y es así como me introduzco hoy en día en el tema de las organizaciones sociales relacionadas a enfermedades poco frecuentes. Y gracias a Dios, mi hijo ya tiene 10 años y me doy cuenta que salud no solamente es medicamento, sino que también es calidad de vida. Por lo tanto, es prácticamente eso lo que te puedo contar ahí, cómo me introduzco al mundo de las enfermedades poco frecuentes. Bueno, una cosa que es muy importante, la mencionó por ahí, el viaje errático hacia el diagnóstico, aparecían los nodos de las agrupaciones de pacientes, por lo menos dos partes en ese proceso, lo que les da una importancia relativa, más que relativa, yo diría. Entonces, Gonzalo, y Gonzalo, bueno, el presidente de la Alianza Chilena de Agrupaciones de Pacientes, de la cual yo soy miembro, así que por su intermedio, señor presidente, como siempre lo hacemos, le dejo la palabra. Sí, bueno, gracias Francisco por la presentación. Esta es mi primera actividad pública como presidente de la Alianza, así que te lo agradezco. Gracias a la Alianza Chilena de Medicina Precisión también y a los doctores que nos han acompañado en la presentación de hoy día. Y sí, yo quiero rescatar un poco de la historia. Yo particularmente, Francisco ya lo dice, yo soy de la Alianza Chilena de Agrupación de Pacientes, que viene representando organizaciones de pacientes de modo transversal, enfermedades frecuentes, poco frecuentes, enfermedades de niños, enfermedades de grandes y prevalentes también. Tenemos algunos tipos de cánceres, tenemos enfermedades reumáticas, enfermedades lisosomales, enfermedades metabólicas, entre otras. Pero quería rescatar el tema de la participación de las organizaciones de pacientes. En Chile, a mí me pasa que yo represento pacientes con lupus, y yo llegué a la organización de Lupus Chile en el año 2010 por el diagnóstico de mi hermana, y en ese momento el mundo era totalmente distinto, el mundo de la organización de pacientes era totalmente distinto, uno se las valía por sí mismo, no había mayor conexión con las otras organizaciones de pacientes, uno llegaba, uno conocía a otras organizaciones de pacientes igual de antiguas que uno, se topaba en algún evento presencial, en algún congreso, en alguna charla, pero no había una unidad, un camino en conjunto y necesidades, no había un trabajo colectivo para buscar necesidades en común. Y ahí ha sido un gran promotor la ley Ricardo Soto, que abrió este espacio oficial de participación ciudadana para las organizaciones de pacientes, donde hay un catastro oficial de parte del ministerio, donde hay representación dentro de las etapas de definición de las coberturas, hay participación ciudadana que sigue la gestión y hace un seguimiento a la ley Ricardo Soto. Entonces, el mundo de la organización de pacientes hoy día es un mundo totalmente diferente al que yo conocí cuando ingresé al mundo de los pacientes. Me da mucho gusto que existan esta asociatividad en común. Hoy día, desde la Alianza, somos como un club bien de amigos en cuanto a la Alianza. De repente no nos vemos tanto como quisiéramos, pero tenemos un cariño bien grande porque ya llevamos varios años trabajando con diferencias, diferentes puntos de vista, pero igual tenemos ahí un fiato bien grande, y también nos ha permitido el tiempo poder compartir con FECHER, con FEMPOF, con ATSAGO también, y con organizaciones de pacientes que también están solos y que no participan de algún paraguas. Por ahí también hablaba, yo también tenía algunos puntos que hablar, pero claro, entre la presentación del doctor y la doctora, ya le dijeron todo, pero es súper importante el acercamiento que pueda hacer la medicina de precisión
de sacarla un poco, de desencapsularla de cáncer y de enfermedades raras y poco frecuentes y llevarla a todo tipo de enfermedades. Mi hermana, ya les contaba, fue paciente de lupus, ella también tuvo 6 años de una odisea diagnóstica, porque la enfermedad en particular es bien compleja de diagnosticar, no hay examen, sino que hay criterios de diagnóstico. Entonces, no solamente esta odisea de diagnóstico que también presentaba la doctora Repeto del documento de Eurorti, no es solamente para las enfermedades poco frecuentes, sino que también se dan en otras. Y en la medida que la medicina de precisión nos puede ayudar con diagnósticos más precisos y efectivos y tempranos, va a ser siempre un aporte para todos, no solamente para las enfermedades raras y poco frecuentes. Y también la doctora hacía mención un poco al plan nacional que se construyó entre varios estamentos de la sociedad, iniciativa de la senadora Boyce, para el plan nacional de enfermedades poco frecuentes y raras y huérfanas también. Y ahí contarles que, por ejemplo, a mí me tocó participar en la Comisión de Rectoría, Fiscalización y Regulación, donde se tocó, entre algunos otros aspectos, el tratamiento de datos personales, porque entendemos que todo lo que sea resultado de test diagnóstico, de genoma humano, etcétera, tiene que ser sumamente bien cuidado. Hubo otras comisiones que vieron provisionamiento y coberturas donde está el deseo explícito de todo, de tener coberturas de diagnósticos genómicos que hoy día sabemos que muchas veces tienen que ir fuera del país. La doctora hablaba bien de la poca capacidad de pronto que tiene Chile para generar mayores diagnósticos genómicos. Y bueno, perdón. Y me gustaría también presentarles como una pregunta a los doctores, al doctor Martí, a la doctora Repeto y al doctor Anisen, que están aquí, porque nosotros hoy día estamos participando, estamos viendo esta novedad, más o menos, que puede ser la medicina precisión, que históricamente es un aspecto nuevo de la medicina, un nuevo desarrollo, pero que me gustaría escuchar de parte de los doctores, Francisco, si me permitís, qué es lo que esperan ellos de las organizaciones de pacientes en estos nuevos pasos de la medicina precisión, porque ¿qué es lo que quieren? Que nosotros pidamos las coberturas para los diagnósticos, que los ayudemos con los estudios clínicos, de qué forma nosotros nos podemos sumar en este círculo armonioso para que todo vaya sumando en beneficio de todos también. Oye, excelente pregunta, Gonzalo. Antes de que contesten, le voy a pedir a Alejandro que haga su intervención también, para que así las tres instituciones sociales que ya están presentes hagan su intervención, y la pregunta la dejamos al final junto con las otras. Tenemos el tiempo hasta las 20:30, porque ahí cerramos la jornada, así que Alejandro, te dejo la palabra y nos vamos después con las preguntas, Ricardo. Gracias, me escuchan bien, ¿verdad? Perfecto, gracias Alejandro por estar acá. Ok, me uno a los agradecimientos de Gonzalo y Víctor por las presentaciones anteriores, la verdad, completa y didáctica, y felicito también a Gonzalo por su nueva obligación y responsabilidad como presidente de la Alianza de Pacientes. Sobre la medicina de precisión, la personalización del diagnóstico, la personalización del tratamiento y la personalización finalmente de la cobertura de las personas con una enfermedad, sin lugar a dudas es una ventaja importante para poder beneficiar nuestra calidad de vida, pero a la vez es un desafío importante para las coberturas de seguro existentes en los países, que yo creo que eso puede ser una de las barreras de limitación que impiden que exista esta explosión, que permita poder aprovechar todas estas ventajas que sí nos entrega la medicina de precisión. Yo creo que los datos fundamentales científicos a veces ya se entienden y se tienen más que claro, porque se basan en investigaciones de bastante tiempo, se basan ya en resultados que están demostrando, quizás con nuestros pilotos excesivos, en el caso del PKU, ya estamos demostrando que poder diagnosticar a tiempo a través de un proceso específico, y eso genera de por sí un mecanismo, un movimiento natural, orgánico, que hace que crezcan las distintas tecnologías. Ya esta pregunta, ¿qué va a ser primero, el huevo o la gallina? ¿Qué va a ser primero, el desarrollo científico o el impulso público para que este desarrollo científico tenga sentido? Yo creo que ahí nosotros como agrupaciones de pacientes tenemos una obligación de empezar a exigirle a nuestras autoridades públicas que asuman compromisos que tengan sentido finalmente, con la idea de entregar una cobertura de salud más completa, una cobertura de salud mucho más inteligente, basada básicamente en la prevención y no tanto en la reacción, en la detección temprana, en la detección a tiempo y oportuna de las enfermedades, para evitar así tener que recurrir a tratamientos de altísimo costo que podrían implicar no necesariamente aumentar la calidad de vida de las personas con una enfermedad, sino que sencillamente conservarla así como está. Yo creo que el principal desafío que tenemos como país
es poder incorporar toda esta tecnología a nuestros modelos de seguro y a nuestros modelos de desarrollo para que finalmente la cobertura de salud apalanque el desarrollo científico y permita que esto tenga finalmente una penetración real en las comunidades y no sea algo que sea completamente segregador. En nuestro país la distribución de los especialistas se encuentra bastante ilimitada y bastante concentrada al centro, y en los lugares extremos carecemos muchas veces de especialistas que nos permitan hacer diagnóstico. Por ende, bajo esta realidad actual, pensar en un modelo de medicina de precisión es quizá ilógico. Pero quizás el pensar el modelo de medicina de precisión va a permitir cambiar esta realidad y nos obliga a tener una distribución mucho más homogénea y poner mucho más recursos en lo que ya está demostrando tener efectividad real y no seguir dando estos palos de ciego. Así que, bueno, yo también quiero dejar una pregunta a los científicos que nos están acompañando, que es de qué manera, en realidad, cuáles creen que es la llave mágica que va a permitir que esta tecnología sea mucho más común, o que los beneficios de esta tecnología lleguen finalmente a las comunidades. Que eso es algo que carece y hace que parezca ciencia ficción. Cuando uno empieza a hablar de terapias génicas con las personas, dice no, eso es Bradbury, no existe en nuestra realidad. Por eso quería dejar también planteado cuál es la clave que nos va a permitir acceder finalmente a una cobertura mucho más real y al acceso real a esa tecnología. Y gracias por el espacio nuevamente. Muchas gracias, Alejandro. Creo que retomando la pregunta de Gonzalo y después vemos la de Alejandro, retomando la de Gonzalo, Ricardo, ¿te parece que la tome Gabriela? Sí, por favor, Gabriela. Súper. Sí, gracias de nuevo por lo que han compartido con nosotros. Yo creo que eso permite avanzar en la pregunta que hace Gonzalo, que esperamos los que estamos en el lado de la clínica o en la investigación de los pacientes. Yo creo que efectivamente es trabajo conjunto y yo creo que eso cada vez, ¿cierto?, va aumentando. O sea, sentarnos en la misma mesa en esas comisiones, la verdad es que yo encontré que fue súper valioso, porque yo creo que todos tenemos perspectivas distintas que uno se imagina lo que está en la cabeza o en la vida del otro, pero cuando uno la escucha de verdad, la verdad es que es súper clave. Y también las agrupaciones de pacientes que son los pacientes mismos, o su familia, los cuidadores, que son los usuarios, la verdad es que nosotros esperamos escuchar de esas ideas de ustedes, qué es cuál sería la mejor manera de resolver esos problemas, y que no venga desde el lado nuestro solamente, sino que efectivamente sea un trabajo conjunto. Nosotros tuvimos un paso, por ejemplo, en este último proyecto que les conté yo, que vamos a empezar a mirar sobre efectos de secuenciación genómica, y por primera vez en un proyecto FONDESIT nosotros pusimos a una paciente líder de agrupaciones de pacientes que ustedes conocen, que era Cecilia Rodríguez, como miembro del equipo coinvestigador, ¿ya? Y la verdad es que eso llamó mucho la atención, pero es un par, o sea, es una persona que representa a los expertos. Yo digo, nosotros los que trabajamos en esto somos como los simpatizantes, los expertos son realmente las personas que viven esto en su vida cotidiana. Así que diálogo, entender las necesidades, trabajar en soluciones juntos. Yo creo que tenemos, por ejemplo, un desafío inmediato, que es el registro de pacientes. Como decía Ricardo al principio, sin diagnóstico es difícil tener un buen tratamiento, y eso no es solamente así a nivel individual, sino que también es a nivel social. O sea, saber quiénes son los pacientes, a dónde están, qué necesitan. Necesitamos ese catastro, y yo creo que lo tenemos que trabajar juntos, de manera tal de que no seamos solamente los doctores en la ficha electrónica llenando esa información, sino que también los mismos pacientes puedan, como expertos, hacerlos y buscar soluciones que sean conjuntas, prácticas, y de nuevo que resuelvan los problemas de las familias. Así que harto trabajo conjunto. ¿Aportar algo? Por favor. Sí, respecto a la primera pregunta, yo creo que la contribución de las asociaciones de pacientes es muy importante, y en particular hay 3 etapas en donde las asociaciones de pacientes tienen que contribuir, que dependerán un poco del desarrollo de cada enfermedad o grupo de enfermedad en particular. En la primera etapa, en las etapas, digamos, más tempranas, cuando todavía la enfermedad es
más rara o hay menos diagnósticos, hay menos conocimiento, la relevancia de las sesiones de pacientes es acompañar y encontrar familias y otros pacientes que tengan la misma sintomatología y que entonces a través de ese diálogo puedan llevarlos al especialista, que por haber visto casos similares, porque lo que hay que tener en cuenta es que cada uno de estos casos es muy raro, entonces hay pocos especialistas que han visto muchos y que pueden dar una mejor ayuda al paciente y acercar la posibilidad de hacer, por ejemplo, este tipo de estudios para un diagnóstico. Entonces, en una primera etapa es importante eso, identificar a las familias, brindarles el apoyo, pero también acercarles a ese profesional que ya trató un caso, 2 casos, porque por ahí en todo Chile, para alguna enfermedad particular, hay 2 casos, o menos, y para algunas enfermedades hay 10. Eso es en la primera etapa. Después hay una segunda etapa que es muy importante y que se relaciona indirectamente con lo que mencionaban en la última pregunta, que tiene que ver cuando se genera una masa crítica para una enfermedad particular o por ahí para un grupo de enfermedades muy similares. Por ejemplo, nosotros tenemos un gran trabajo en enfermedades autoinflamatorias, de alguna manera de llevarle esto al sistema de salud y decir, mirá, hay una masa crítica suficiente de pacientes como para que si se hace una prueba piloto se pueda demostrar esto que decían recién, de decir, bueno, el estudio, ¿cuál es la eficiencia diagnóstica? ¿Cuál es el impacto que tiene en el tratamiento del paciente? ¿Cuál es el impacto que tiene en la prevención? Y para eso se necesita una masa crítica inicial y en general la presión principal viene de las asociaciones de pacientes porque el médico no puede hacer la presión porque muchas veces es parte del sistema y el proveedor menos, porque el proveedor, cuando nosotros hacemos la presión como proveedores nos dicen, bueno, pero ustedes hacen la presión porque ustedes quieren obtener los casos. Entonces la presión tiene que venir de los pacientes. Y después hay una tercera etapa, que es cuando ya la técnica diagnóstica se ha establecido y lo que hay es, como mencionaba la persona que habló que su hijo tiene la enfermedad relacionada con el cobre, cuando empieza a haber propuestas de posibles tratamientos, como estas enfermedades son tan raras, cuesta mucho juntar a los pacientes para poder testear los tratamientos. Entonces, en la tercera etapa, es fundamental que las asociaciones de pacientes estén vinculadas con el sistema de desarrollo científico, tecnológico, farmacéutico, para justamente poder brindarles a los pacientes una ventana de oportunidad a acceder a un tratamiento temprano que sea experimental, porque la única manera de que un tratamiento en algún momento deje de ser experimental y pase a ser efectivo es cuando, bueno, cuando hay suficientemente casos en la etapa temprana. Entonces yo creo que al menos en nuestra experiencia, el trabajo con la asociación de pacientes es fundamental y se da en esos 3 niveles dependiendo de cada enfermedad o grupo de enfermedades. Respondiendo a la segunda pregunta, que tiene que ver con cómo hacemos para que esto se vuelva, la pregunta de ahora no me acuerdo del nombre, no de Gonzalo. La llave maestra, dijo Alejandro. Sí, de Alejandro, para que no se vuelva ciencia ficción, tiene que ver un poco esto también indirectamente con la sociedad de los pacientes, pero más con la sociedad civil en general. Y esto deja de ser ciencia ficción cuando hay conocimiento. Hoy en día la tecnología ya está presente, no es ciencia ficción. Muchos a veces lo quieren vender como ciencia ficción porque no conocen o piensan que es inaccesible porque creen que el trabajo para volverlo accesible es demasiado costoso o porque hay que irse a Estados Unidos y pagarle a Myriad Genetics o al Baylor College miles de dólares para hacer un estudio, pero la realidad es que hoy en día las tecnologías se encuentran disponibles en Latinoamérica, cada vez van a estar más disponibles. Nosotros podemos brindar el servicio en Chile, lo brindamos en Colombia, lo brindamos en un montón de países, y es un servicio que es estándar, es una commodity. Hoy en día el que te diga que la genómica es para pocos o es una cosa de nicho que hay que hacerla a ciertos países de Europa o Estados Unidos, está equivocado. Hoy es un commodity, está accesible, pero para que se vuelva realmente accesible es un problema de conocimiento. Por eso yo celebro y agradezco la oportunidad que nos han dado para hablar a mí y a la doctora. Creo que la charla de la doctora mostrando cómo justamente pacientes de Chile han logrado llegar a esto y cómo hay investigación en Chile, cómo se está haciendo en este día, muestran que lo que hay que hacer es darlo a conocer a la sociedad. Y ese conocimiento de la sociedad tiene que trasladarse en una presión sobre el sistema para que en algún momento el sistema se dé cuenta. Yo no sé cómo funciona el sistema de financiamiento de Chile, cada país latinoamericano
tiene su sistema de financiación. En Argentina, por ejemplo, tenemos un sistema triple, donde tenemos medicina prepaga, obras sociales y el Estado. Entonces, digamos, dependiendo de uno donde esté, el proveedor se maneja de manera diferente. Hay otros países que es todo estatal, hay otros países que son todo privados. Depende de cada país, pero lo que hay que transmitirle a los que financian es que, digamos, cualquiera que financia sabe que le conviene pagar un análisis de sangre de colesterol que pagar la internación por un infarto. Cualquiera que sea un prestador de servicios, un pagador del sistema de salud, sabe que le conviene pagar una mamografía que un tratamiento de cáncer de mama. Esto es equivalente. Tienen que darse cuenta que el costo del diagnóstico temprano es efímero y es un ahorro a futuro. ¿Por qué? Porque permite prevenir síntomas, permite prevenir sintomatología aguda y muchas veces puede llevar a un tratamiento efectivo y sobre todo deja de que el paciente esté dando vueltas, como decía la doctora. ¿Qué es más barato? ¿Hacerle un diagnóstico molecular preciso o que el paciente esté pagando una consulta, otra consulta durante 10 años? Entonces, incluso en términos efectivos, para lo que un economista de salud mira, que es el impacto en el retorno, hacer un análisis genético a tiempo es un ahorro, sobre todo por el beneficio que puede tener para la prevención familiar. Excelente. Entonces, es algo que hay que trabajarlo, lamentablemente, que cuesta, pero como le decía al principio antes de inaugurar la charla, uno en general empieza con una prueba piloto, muy cuesta arriba, muy de a poco, hablando con las asociaciones de pacientes, consiguiendo financiamiento muchas veces por un proyecto científico, o a veces porque hay una farma interesada, porque afuera está en un tratamiento, y en algún momento logra que la comunidad local vea el beneficio, se vea que los pacientes se diagnostican, que los que se diagnostican tienen digamos, un mejor desarrollo de la enfermedad, en el sentido que se previenen futuras complicaciones, y eso es una mejora no solo del paciente, sino para todo el sistema. Y en algún momento se vence la barrera esa de, digamos, de la energía de activación en términos químicos o enzimáticos, y entonces todo fluye y se establece como la norma. Ese tiene que ser el objetivo. Que así como seguramente en Chile para fenilcetonuria y otras enfermedades que tienen una historia más larga, porque si bien son poco frecuentes, son más frecuentes que otras, es llegar a ese momento. Lamentablemente, como son enfermedades poco frecuentes, hay que hacerlo para cada una. Pero es importante el trabajo conjunto con las asociaciones, con los profesionales y con la sociedad en general para concientizarla y para llevarla a ese punto. Oye, muchas gracias Marcela por la intervención, porque además es interesante conocer un poco la realidad también que está pasando en Argentina respecto a esto. Dos preguntas que hicieron por ahí a propósito de las coberturas, y con esto quisiera que fuéramos cerrando ya, pues nos quedan los últimos 2 minutos, Ricardo. Hablaban de si están cubiertas de enfermedades raras en Chile o si están de alguna manera financiadas también los diagnósticos. Por lo menos lo que tenemos hoy día es la ley de Cartes-Soto, que nace por lo mismo, es de las coberturas, ¿cierto? Exacto. Y que se va ampliando con los años con una ley que tiene proteger los recursos, entre otras cosas, y se van incorporando patologías que están en la línea de lo que hablamos hoy día, de enfermedades poco frecuentes. Del punto de vista del diagnóstico, y ahí Ricardo ayúdame, o Gabriela, entiendo que también están en la ley de Cartes-Soto, pero por otro lado, en los códigos de FONASA se han ido incorporando algunas de estas biomarcadores asociados a alteraciones genómicas, ¿no? Sí, mira, lo que hay de cobertura, uno es el Programa Nacional de Screening Neonatal, que cubre fenilcetonuria, ¿cierto? Diagnóstico precoz y tratamiento y seguimiento. Después, en el GES, en la garantía explícita en salud, está hemofilia, está fibrosis quística y están los cánceres pediátricos que caen en la categoría de enfermedades poco frecuentes basados en esta definición, y hay algunas otras de las enfermedades autoinmunes también ahí, y en la ley de Cartes-Soto hay algunos tratamientos para las enfermedades del depósito lisosomal, la orantritis multicipulosa, algunas cosas de Huntington y todo. Entonces nosotros hemos contado como alrededor de 20 condiciones que por sí mismas, por nombre, tienen alguna cobertura. Ahora, con respecto a diagnósticos, de nuevo, lo que yo manejo en el ámbito genético, que es el que yo trabajo, claro, tienen cobertura. La verdad es que lamentablemente exámenes muy básicos, como cariotipo, que permiten medir todos los cromosomas, que es un test que tiene como una tasa de diagnóstico que alrededor
de como 3 a 5%, un test que mira algunas alteraciones genómicas que se llaman deleciones y duplicaciones, el test se llama MLTA, y secuenciación de unos poquitos exones, o sea, un gen, una partecita chica. Eso la verdad es que todo lo que hay de cobertura FONASA en este momento, y todo el resto es gasto de bolsillo personal. Entonces, por eso nosotros nos motiva generar estos proyectos, para generar esos datos que podemos llevar a los tomadores de salud. O sea, ¿qué significa hacer algunos de estos exámenes mucho más precozmente en vez de esperar todas estas vueltas? Porque los modelos de toma de decisiones tienen que ver un poco con los resultados de salud. Así que ese es nuestro interés en este momento. Pero entonces hay cobertura. O sea, si miramos el vaso, no sé, yo digo como un décimo lleno, hay algo, pero nos queda un buen punto ahí, un buen trecho todavía por recorrer. Bueno, oye, en honor al tiempo vamos a ir cerrando. Yo les agradezco que hayan aceptado participar. Ricardo, te quité lamentablemente la moderación porque tú me lo pediste. Ya sabes cómo me pongo con un micrófono. Oye, no, en serio, darle las gracias, amigo, a Víctor, a Gonzalo y a Alejandro, en representación de la sociedad civil, amigos de muchos años por lo demás en estas lides. Les deseo de todo corazón que sigan trabajando. Han llegado muchas felicitaciones y reconocimientos para ustedes, así que comentar de que esto quedó grabado, va a estar en la página web de Achimep para que lo volvamos a ver. Agradecerle a Marcelo y a su grupo de Gracias a ustedes, por favor. De todas maneras, esto es solamente el principio. Gabriela, felicitarlos por el trabajo que están haciendo, realmente genial, extraordinario. Están marcando un antes y un después en el tema de las enfermedades raras poco frecuentes o huérfanas. Y Alianza Chilena de Medicina de Precisión, que me toca presidir, por eso que estoy aquí a cargo del micrófono. Estamos felices de poder ser un bálsamo para esto y hacer de canal y conectarlos de una u otra manera. Así que, de todo corazón, muchas gracias a todos los asistentes y a todos ustedes. Querido Ricardo y amigos, nos vemos en una próxima jornada de Alianza Chilena de Medicina de Precisión. Gracias. Buenas noches. Sí, muchas gracias a ustedes y por todas las preguntas. Gracias. Adiós a todos. Muchas gracias por todo. Adiós. Chao, buenas noches.